En una noche oscura y nublada, cuando los vientos susurraban entre los árboles como voces de almas perdidas, el espíritu de Ted Bundy parecía andar suelto en un pequeño pueblo. Había murmullos sobre el reciente avistamiento de una figura perturbadora cerca del antiguo cementerio local. María, una joven valiente y curiosa por naturaleza, decidió investigar las referencias a Ted Bundy en una vieja biblioteca del pueblo. El edificio, que una vez fue un lugar de encuentro para mentes curiosas, ahora estaba cubierto de polvo y sombras. María, armada con una linterna y su cuaderno, se adentró en el crujido del suelo de madera y sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si alguien la observara entre las penumbras. Las paredes de la biblioteca contaban historias siniestras. María encontró una sección dedicada exclusivamente a Bundy, llena de fotografías en blanco y negro que congelaban su escalofriante sonrisa. Cada página era como una invitación al mundo retorcido de un hombre que seducía con su amabilidad para luego caer en la locura del asesinato. La historia de Bundy no solo era la de un asesino en serie, sino de un manipulador consumado que se disfrazó de ciudadanos respetables para cometer actos impensables. Su atractivo y carisma oscurecían sus intenciones atroces. María leyó sobre cómo Bundy, con su mirada encantadora, enamoraba a sus víctimas antes de desvelar el monstruo que llevaba dentro. Mientras una tormenta comenzaba a sacudir el cielo fuera de la biblioteca, María encontró un diario de una supuesta víctima. Las palabras escritas en tinta corrían como lágrimas negras en las páginas amarillentas. Describían cómo la voz dulce de Bundy era como un canto de sirena, atrayendo a las mujeres a sus garras con promesas de amor y protección. A medida que las horas pasaban, María sintió como el entorno se volvía cada vez más opresivo. El viento ululaba entre las grietas del edificio y las sombras jugaban con su imaginación, moldeándose en formas aterradoras. Fue entonces cuando creyó escuchar un eco de pasos resonando en el silencio. Se detuvo, conteniendo la respiración, su mente negando lo imposible. Esas pisadas eran demasiado reales. El silencio fue roto por un suave murmullo, una risa contenida. María, armada únicamente con su linterna, enfocó el rayo de luz hacia el origen del sonido, solo para encontrar una hilera de libros cayendo al suelo por su propio peso. Pero algo más llamó su atención, una figura etérea reflejada en el vidrio. El horror se apoderó de su corazón. Recordó las historias de las víctimas de Ted que, aunque físicamente separadas, parecían eternamente conectadas por el horror compartido. María se preguntó si esas almas podían descansar realmente. Al salir corriendo de la biblioteca, juró que el susurro del viento formaba un nombre, Bundy. Y mientras corría por las calles desiertas del pueblo, con el corazón latiendo salvajemente en su pecho, comprendió que algunas historias de terror no terminaban realmente. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y la tranquila calle de Pérez, California, sumida en la monotonía de una tarde cualquiera, nunca hubiera imaginado los secretos que una de sus casas guardaba en silencio. En el número 160 de Muir Woods Road, la familia Turpin residía en una vivienda que se asemejaba a cualquier otra casa de ese vecindario. Sin embargo, tras la puerta cerrada con cerrojo, el aire pesado estaba impregnado de un horror indescriptible. David y Louise Turpin habían orquestado lo que muchos luego describirían como una auténtica casa del terror. Padres de 13 hijos, los Turpin habían logrado esconder la verdad a plena vista durante años. La comunidad ignoraba que los niños vivían en condiciones deplorables, sufriendo de desnutrición severa, privados de la mayoría de sus derechos más básicos, la libertad, el amor y la luz del sol. Era una noche fría de enero cuando una de las hijas, aprovechando un descuido, encontró las fuerzas para escapar y, finalmente, llamar a la policía. El horror se desató una vez que los agentes transpusieron el umbral de esa casa infranqueable. Lo que encontraron fue evidencia del sufrimiento. Cadenas oxidadas que alguna vez sujetaron pequeñas muñecas, colchones mugrientos, un hedor penetrante de años de negligencia y abuso. Los rostros de los niños, espectros de lo que podrían haber sido, reflejaban historias de terror cotidiano. Sus cuerpos, frágiles y maltrechos, parecían resonar con un grito sordo pidiendo auxilio. Los hermanos, algunos adultos de apenas apariencia juvenil debido a la malnutrición, se movían con miedo y asombro en el umbral de una nueva realidad, mientras sus ojos opacos reflejaban la luz de la esperanza por primera vez en años. David y Louise Turpin, ahora arrestados y llevados ante la justicia, cayeron bajo el peso de las revelaciones. Durante el juicio, detalles de una crudeza inimaginable salieron a la luz.
castigos crueles por las razones más triviales, la diaria monotonía de vidas encerradas, suplantadas por una retorcida visión del amor paternal que nunca se materializó más allá del control absoluto y el miedo. Sin embargo, al observar la resiliencia de aquellos niños, al escuchar sus voces temblorosas y frágiles vencer poco a poco al silencio que había sido su prisión, el mundo fue testigo de un raro vislumbre de esperanza. A partir de entonces, aquellas almas rotas comenzarían su camino hacia la reconstrucción. Un proceso largo y lento pero impulsado por la luz recién encontrada. La calle de Mulwoods y el vecindario mismo quedarían marcados para siempre por la historia de terror que incubaron sin saberlo. Una recordatoria de que, a veces, los verdaderos monstruos se esconden tras la apariencia más ordinaria. Los vecinos, incrédulos y horrorizados, empezaron a cuestionar las silenciosas normas de convivencia. ¿Cómo fue posible no haber visto las señales? La historia de la familia Turpin, con su horror implacablemente cotidiano, se grabó en la conciencia colectiva como un despertar inquietante, una advertencia viva de la necesidad de estar atentos. Una atrocidad camuflada en la vida rutinaria que, finalmente, había emergido a la luz, llevándose consigo el silencio cómplice y abriendo la puerta a la esperanza para aquellos que más lo necesitaban. En la fría y lúgubre ciudad de Nuremberg, un misterio envolvía a sus habitantes a principios del siglo XIX. Una figura enigmática con ojos desorbitados y andares torpes emergió por las calles, atrayendo las miradas y susurros de los curiosos. Este desconocido, vestido con ropas andrajosas y llevando consigo una carta incomprensible, apenas podía pronunciar su propio nombre, Kaspar Hauser. El relato de Hauser era desconcertante. Un niño encontrado en una cueva de oscuridad perpetua, privado del contacto humano y del calor del sol, conoció el mundo exterior por primera vez a la edad de 16 años. Sus palabras eran escasas, pero su presencia llenaba la atmósfera de un miedo primigenio, como si fuera un espectro salido de la mismísima tiniebla para atormentar a los vivos. Su historia se propagaría rápidamente, alimentando las llamas de la especulación y el terror. Los días de Kaspar transcurrían entre sombras de sospecha. Fueron muchos los que intentaron indagar en su pasado, desenterrar las raíces de aquel joven de mirada perdida y palabras confusas. Pero como si fuera un fantasma, cada pista sobre su origen se deshacía en el aire, dejando tras de sí solo el frío espectro de la incertidumbre. Algunos lo consideraban un príncipe perdido, arrebatado de alguna corte por razones siniestras, mientras otros creían que era un impostor enviado por alguna secta secreta con propósitos oscuros. En las noches, cuando la luna alumbraba los estrechos callejones de Nuremberg, la figura de Kaspar vagaba como un alma errante, susurros retumbando en su cabeza como viejas canciones de cuna. Fue en una de estas noches heladas que un grito desgarrador rompió el silencio. Kaspar, con la mirada perdida apuntando al cielo, yacía herido en una plaza solitaria. Una puñalada certera que le arrebató la vida y con ella, cualquier secreto que guardara de su enigmático pasado. Pero incluso en la muerte, Kaspar Hauser no encontró descanso. Su tumba se convirtió en un lugar donde las gentes susurraban historias de espectros, creyendo que su alma todavía vagaba, buscando respuestas que él nunca conseguiría. Los rumores afirmaban que algunas noches se podía ver una silueta espectral similar al joven, deambulando por las afueras del cementerio, cargando con el misterio que jamás desvelaría. Así, el caso de Kaspar Hauser quedó marcado en el tiempo, como una oscura advertencia de los secretos que acechan en las sombras. Un recordatorio de que el miedo a lo desconocido puede ser tan perturbador como las pesadillas que atormentan los sueños más oscuros de la humanidad. Después de 2 siglos, el nombre de Kaspar Hauser todavía evoca un escalofrío, como una sombra persistente, cuya historia está destinada a permanecer en el borde del misterio y la realidad.